Buenas tardes y perdón que en animada charla se nos pasaba la hora. Entonces pido perdón por eso y comenzamos. En lugar de presentarme yo, voy a hacer una pequeña presentación de los próximos ciclos. En enero, después de Reyes, comenzaremos el ciclo que dedicamos todos los años a la ciencia, a la relación ciencia-religión. Este año lo vamos a dedicar a los curas. ¿Por qué? Van a venir a hablar de la relación entre teología y ciencia curas que se dedican a la ciencia. Son, por lo tanto, científicos, que lo son por formación y lo son también por dedicación. Unos en la investigación y otros en la enseñanza. Cada uno especialista de un área y nos hablará de la relación entre teología o religión y el ámbito de la ciencia que a ellos les ocupa. Serán 7 y hablarán pues de física, de genética, de neurociencia, de varios ámbitos de la ciencia. Y después, cuando terminemos, en tiempo de Cuaresma, solemos dedicarnos a la Biblia. Y lo hacemos siempre de un modo que quiere ser simpático y sencillo. Y por eso encomendamos a alguien que no es especialista en Biblia que nos haga la lectura de un libro. Y este año leeremos el libro de los Salmos, el libro de Oseas, el libro de Ezequiel, el libro de la sabiduría y el libro de... ¿cuál he dicho? Jueces. El libro de los jueces. Porque el ponente está por ahí. Muy bien. Pues habiendo hecho esa presentación, vuelvo a repetir también que si alguien tiene interés en recibir en su casa el programa con antelación, entonces nos da su dirección de correo postal o mejor aún de correo electrónico y a su casa le llegará el programa. ¿De acuerdo? Muy bien. Estamos dentro de lo que es las celebraciones de los 500 años de la utopía y también de la Reforma Protestante. Son 500 años y en aquel tiempo se nos marcó una polémica muy gorda, muy grave, de lo que todavía hoy sigue siendo una cuestión discutida y muy discutida. Y no solamente en el ámbito, digamos, de moral eclesiástica o de moral religiosa, sino en el ámbito abierto y amplio de lo que es el sentido moral. Uno de los problemas que tenemos en el catolicismo es nuestra comprensión de la moral. Para muchos, la moral sigue siendo el comportamiento marcado por las normas. Y yo les digo a mis alumnos que las normas en la moral se parecen a lo que es la experiencia de una ascensión al monte. Como me gusta mucho la montaña, me gustan los ejemplos. Y uno que quiere hacer monte y subir una cumbre, pues se marca claramente un objetivo, se llena de entusiasmo, se prepara concienzudamente y un día, normalmente mejor en compañía, arranca. Y su marcha y su ascensión fundamentalmente son dos cosas: entusiasmo y cansancio. Pero el entusiasmo provoca una energía que ya antes ha llevado al entrenamiento y a la disciplina y que después lleva al esfuerzo continuo en esa ascensión que poco a poco, pues va acercándose al objetivo, a la meta. Una meta que nunca se ve, normalmente hasta que estás muy cerca, pero que mientras tanto vas contemplando paisajes, vas viendo cosas que entusiasman. Entonces es una mezcla de belleza y a la vez de tarea. Y en esa aventura hay de cuando en cuando unas señales que ayudan
a seguir la marcha, que te van indicando por dónde irás mejor, y normalmente con más seguridad y con más comodidad, que a veces verás un camino recto pero muy pendiente, y entonces te indicarán otro camino que no va tan recto, va dando más vuelta, pero que te va a resultar mucho mejor. Todo para facilitar la ascensión. Las señales son en la marcha como las normas en la moral. No son la marcha, no lo son. Pero vienen bien, vienen bien. Lo que es la moral es precisamente esa marcha entusiasmada por llegar a un objetivo que va a despertar un enorme entusiasmo por la contemplación de esa belleza natural que normalmente acompaña a la montaña. Si uno pensara en la montaña por las señales y el cansancio, entonces nadie iría a la montaña. Bueno, pues a los católicos nos cuesta mucho asumir un sentido positivo y un sentido viatoral de lo que es la moral. La moral es el esfuerzo por vivir y es la tarea de hacernos personas y es la tarea de hacernos comunidades de personas que van creciendo, todos unidos y solidariamente. Y hay épocas históricas en que perdemos ocasiones muy buenas precisamente para replantearnos un poco y asumir posturas y actitudes distintas. En los siglos XV y XVI fue una gran ocasión perdida. Los ámbitos de ocupación de lo que es el ámbito moral son todos los de la vida, todos los de la convivencia. Está el ámbito político y en política siempre es necesario justificar el por qué y desde dónde. ¿Qué es el poder? ¿En qué consiste la soberanía? La razón de Estado, y siempre la política pretende ser autónoma de la moral. Ser ella la creadora de su propia moral. Dentro de lo que es el ámbito de la moral entra también el ámbito jurídico, el mundo de las leyes. Y las leyes son referencias de cierta objetividad, pero que necesitan continuamente repensarse y renovarse. Otro ámbito muy importante es el económico. Y en nuestro tiempo fue una época claramente marcada por los problemas que en la economía provocaba el mercado. Y el mercado traía precisamente dos preocupaciones. Uno, la lucha contra el monopolio, o dicho de otra manera, la libertad de mercado. Una tradición, la mercantil, que fue la que preparó fundamentalmente el anhelo de libertad en la sociedad moderna. Y otro problema moral relacionado con el mercado es el precio. ¿Cómo podemos conseguir un precio que se ajuste lo más posible para ser beneficio de todos? ¿Qué precio hará posible el que los productos lleguen al mayor número posible de personas y que al mismo tiempo produzca un beneficio al protagonista que nos trae? Está luego el ámbito estrictamente moral, que en aquel tiempo y todavía hoy en muchos cristianos está marcado por un sentido de casuística minimalista. Luego veremos en qué consiste eso, y dirigido fundamentalmente a la confesión y en aquel tiempo al mercado. Y luego está el ámbito religioso, que también forma parte de todas estas preocupaciones. Pero en el fondo de la cuestión moral hay unas cuantas preguntas. ¿En qué sentido la ley es necesaria para la sociedad? Y todos estamos de acuerdo en que es muy necesaria. Dice Goethe que la ley es la que hace posible la libertad en la sociedad. Y efectivamente. Pero al mismo tiempo, luego, cuando hablamos del ámbito religioso, estamos muy habituados a relacionar la ley con la salvación. De manera que
seguramente la inmensa mayoría de los aquí presentes, por lo menos en nuestra infancia, fuimos educados en un sentido de salvación que se correspondía con el cumplimiento de la ley. Y era bueno el que cumplía la ley. Y Dios salvaría y premiaría a quien cumplía la ley. Entonces, en nuestra tradición, por desgracia hay que añadir, pues está muy relacionado. Y contra esto se quejan algunos precisamente en esta época de la que nos vamos a ocupar. De manera que en el fondo está la cuestión de la relación entre ley y o libertad. Para nosotros que somos hijos del Éxodo y seguidores de Jesús, debemos siempre relacionar todo lo que tenga que ver con nuestra fe y por lo tanto también con nuestra moral, en que deben fundamentarse en esas dos experiencias básicas y originales. En cuanto que somos hijos del Éxodo, nuestra primera experiencia de relación con Dios es una experiencia de libertad, que Dios hace posible. Y que por lo tanto la moral es precisamente para hacernos capaces de vivir en libertad. Para eso es, al servicio de esa libertad que Dios nos dio precisamente en el hecho fundante de su presentación en la historia. Y que Jesús, como dirá San Pablo, nos ha liberado para que seamos libres. Por lo tanto, no podemos entender nunca, porque sería contradictorio, que la moral restrinja nuestra libertad. Tiene que ser precisamente potenciadora. Pero para entender los siglos XV y XVI tenemos que remontarnos a hacer un poquitín de historia así en plan muy rápido. Los fariseos, que en el Nuevo Testamento son una gente ridícula y siempre reducida a caricatura, son en cambio gente muy seria, que se toma muy en serio la vida y la historia, que se sienten muy responsables de su sociedad y de su país. Y que en esa seriedad que se toman con tanto ahínco, pues ellos pretenden que todos nos impliquemos en tratar de hacer que efectivamente las cosas funcionan. Ellos son de la convicción de que todo funcionará muy bien si cada uno cumple con su deber, con su obligación. Y esa es la convicción básica del fariseo. Cumpliendo con el deber, todo irá de maravilla. Y eso seguramente lo escuchamos con mucha frecuencia. Eso puesto al servicio de un sentimiento nacionalista, que era el caso de ellos, pues les hacía anteponer la ley no solamente como solución a los problemas de su patria, sino también como signo de identidad. La defensa de la identidad de su pueblo frente a otras culturas invasoras era cumpliendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, sin preguntarse para qué sirven. Pero son las que nos distinguen y son las que debemos mantener para distinguirnos y conservar nuestra identidad como pueblo frente a las pretensiones de otros de integrarnos. Jesús, entonces, entra en colisión con ellos. Y Jesús proclama el sentido de una moral completamente distinta, no centrada en la ley farisea, sino un sentido que no vamos a nombrar de ley, sino de respuesta a las necesidades que las personas tenemos y de las aspiraciones profundas que todo ser humano lleva en el interior, muy dentro. Esa misma tensión se expresa en el primer Saulo, en el Saulo que conocemos como fariseo de formación, muy identificado con su pueblo y muy defensor de su pueblo y muy enemigo de todo lo que pudiera ir contra su pueblo. Pero esa exaltación llega a subordinar incluso la experiencia religiosa y el sentido de Dios a la ley, que es lo que se absolutiza. Esteban, en cambio, es un joven que habla de libertad
Y de libertad ni fariseos ni Saulo quieren oír nada porque entienden la libertad como desmadre. Y si cada uno hace lo que quiere, entonces ¿quién asumirá su obligación y cumplirá con su deber? Mucho más. Si además Dios nos salva a todos con independencia de nuestro cumplimiento legal y moral, entonces, sin el miedo a Dios y sin el miedo a nuestro futuro, ¿quién va a asumir las responsabilidades y la carga de llevar adelante la historia? Esta misma tensión es la que Saulo, convertido en Pablo, va a vivir con sus propios contemporáneos, con sus amigos judíos anteriores. Y se va a repetir a lo largo de la historia, también con los estoicos. El mundo romano es un mundo con un sentido muy estricto y muy claro de la ley. Una sociedad tan grande necesita un organigrama jurídico muy desarrollado, muy bien entendido, para poder funcionar. Y en cambio los cristianos, que son entendidos como algo, una nueva secta que no responde a eso. Y de nuevo encontramos esta tensión en la Edad Media. Y ahí nos vamos a entretener un poco para descubrir, que la Edad Media está protagonizada por un tipo nuevo de gente. El mundo romano es sustituido por el mundo que llamamos germánico, aunque no lo sea. Que su organización es tribal, que su forma de vida es siempre guerrera y que por lo tanto su organización social es de dependencia de un líder natural que los va guiando y que va interpretando las necesidades del pueblo, y esas necesidades del pueblo él las asume con respuestas que significan soluciones que dicta y que impone, y que los demás, desde ese liderazgo natural, entienden como normal y natural. Y para nadie es ninguna contradicción el que pueda pedir lo que quiera o pueda prohibir lo que le parezca. Pero llega un momento en que esas tribus, rota ya la frontera del Imperio Romano, se van estableciendo de una forma atomizada en territorios concretos, y el líder natural pues se va convirtiendo en el señor feudal que domina un territorio y que poco a poco degenera en un señor caprichoso, arbitrario, injusto, abusivo, prepotente, que va imponiendo su voluntad caprichosa. Pero va a quedar un algo que ya en el pueblo y la cultura ha identificado la ley con la voluntad del que tiene y ostenta la autoridad, sea o no sea caprichosa. La voluntad del poder se hace ley. Y esto va a marcar toda la primera parte de la Edad Media. Y frente a esto, los monjes van a intentar no combatirlo. Su postura no es radical, ni mucho menos, sino que intentan poco a poco suavizar. No van a discutir que el señor feudal tiene la autoridad y por lo tanto el poder y es dueño también de la ley. No lo van a discutir, pero con la conversión al cristianismo de estas tribus van a hacer que poco a poco reconozcan un señorío superior, que es el señorío de quien rige el cosmos y lo rige con unos criterios estables, de manera que ante él todos sabemos a qué atenernos. Y que en su relación con nosotros es un Señor fundamentalmente misericordioso, justo, pero misericordioso. Y que efectivamente es su voluntad la que rige el mundo, el cosmos y la sociedad humana. Y que todos los que le reconocemos como Señor debemos asumir. Y un ejercicio continuo de esta sumisión es el pasar por el arco de entrada en la Iglesia románica, porque ya la entrada está el Pantocrátor. Y el entrar en la Iglesia significa contemplar en el fondo, en el ábside, al Pantocrátor, al Señor, que rige también nuestra celebración,
preside nuestras ceremonias como rige y preside el mundo y la sociedad. Y por lo tanto están pidiéndole al señor feudal que en el ejercicio de su poder vaya poco a poco introduciendo esos mismos elementos. Nos habrá quedado ya en esta primera Edad Media un sentido que nos ha impregnado a todos en la sensibilidad de que efectivamente ley y voluntad del poderoso son lo mismo. Segunda Edad Media, el mercado y la estructura que da origen a la Segunda Edad Media. Como consecuencia del mercado surgen las ciudades. Hay, por lo tanto, una nueva estructura, hay un cambio cultural y ahí aparecen las universidades. La universidad se dedica no solo a enseñar, se dedica también a la reflexión y hoy diríamos a la investigación. Y uno de los problemas a los que primero dedica su esfuerzo intelectual es precisamente al estudio de la ley. Si los antecesores que veremos ahora han hecho hincapié en la voluntad o en la concepción de la ley, ahora se hacen dos corrientes o escuelas. Una, que es el nominalismo, que sigue fundamentando la ley en la voluntad, primero de Dios, y aparece otra corriente, que es la corriente naturalista, que fundamenta la ley en la naturaleza. Una naturaleza estable, una naturaleza que en sus movimientos, sin embargo, tiene una dinámica previsible, que por lo tanto podemos conocer y debemos aplicar nuestra razón para conocerla. Pues lo mismo que ocurre con la naturaleza ajena a nosotros, ocurre con la naturaleza humana. También es y debe ser estable y previsible, y con nuestra razón debemos tratar de conocerla, y eso es lo que elevaremos precisamente a ley, que denominaremos la ley natural. No es, por lo tanto, ya una ley que hagamos depender de la voluntad del que manda, sino de la realidad. Una realidad que iremos conociendo a través de algo que Dios nos ha dado a todos para que lo ejerzamos, que es la razón. Hay unos predecesores intelectuales, uno es Tomás de Aquino, que es el padre del naturalismo, y es el que nos insistirá, y el que creará una escuela que tendrá mucho desarrollo intelectual y universitario, pero que apenas arraigará en lo que es la práctica pastoral, en la piedad religiosa y en la comprensión de las relaciones entre la ley y nosotros las personas, sujetos morales, y que provocará un tipo de comprensión de la culpa. Y el otro es Guillermo de Ockham, este franciscano, padre del nominalismo, que sigue haciendo depender la ley de la voluntad de Dios. Un Dios que es pura libertad y que por lo tanto puede cambiarla. Y para conocer la ley, nosotros aquí no debemos usar tanto la cabeza como la obediencia a lo que los auténticos intérpretes de la voluntad de Dios nos dicen. Las autoridades religiosas en el ámbito religioso, las autoridades civiles en el ámbito civil. Y a nosotros nos queda cumplir, obedecer. Será la escuela que más consecuencias e influencias tenga en la formación de la conciencia de las personas, en la práctica de la confesión e incluso en nuestras relaciones tanto sociales como sobre todo religiosas, y que ejerció una enorme influencia en la espiritualidad posterior. ¿Qué nos queda de esto? Que al final es siempre la autoridad. ¿Quién interpreta la voluntad de Dios? La autoridad, que es quien hace las funciones de mediación. ¿Quién interpreta la naturaleza? ¿La autoridad intelectual o la autoridad magisterial? ¿Quién interpreta la Sagrada Escritura? La autoridad. Y siempre la autoridad. Es lógico que con el Renacimiento pues hubiera
mucho hartazgo de este recurso continuo a la autoridad. Una autoridad que muchísimas veces tenía mucho interés en dictar su propia voluntad como expresión de la voluntad de Dios. Y por eso aparecen interrogantes y planteamientos nuevos como inquietud. Entonces, ¿dónde está la función de la persona? ¿Y qué es la conciencia? ¿Y en qué queda la libertad? ¿Dónde queda la libertad política o la religiosa, o vuelvo a insistir mucho en ella, o la mercantil? Y empiezan a aparecer los conflictos y las tensiones. Ley, la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Pero otros dirán, ¿quién se encarga de interpretar eso? Pues empezará a aparecer el ámbito de la conciencia con su derecho a ser intérprete de la Sagrada Escritura y de la ley. Con lo cual aparecen los primeros conflictos entre la concepción de la autoridad y del sentido personal. De lo que es el mundo de la objetividad, demasiado inmóvil, estático, cerrado, y el mundo de la subjetividad, porque las personas queremos tener acceso y participación en lo que es el mundo de la ley, sobre todo moral. ¿Qué es el pecado? Porque si el pecado es, además, quebrantar la ley, es infracción, todos los días todos tenemos constancia de que efectivamente quebrantamos la ley. Por lo tanto, si la salvación depende de nuestro nivel de cumplimiento, pues apaga y vámonos. ¿Qué nos queda? ¿Quién se salva? ¿El que cumple, en términos luteranos, las obras? ¿O el que confía, en términos luteranos también, la fe? ¿Quién se salva? ¿El que se confiesa? Por lo tanto, es necesario confesarse. Y si pecamos todos los días, pues habrá que recurrir a la confesión también todos los días, ¿o qué? Por eso ellos, en nuestra tradición cristiana, habían insistido muchísimo en la literatura que ayudaba a los confesores, en las sumas de confesores. Hemos de reconocer que el clero estaba muy mal formado. Era muy ignorante. Muchos de ellos ni sabían leer. Entonces era lógico que se les instruyera por todos los medios posibles para que pudieran hacer una práctica de la confesión medianamente digna. Pero la mayor parte de ellos no entendían el sentido teológico de lo que estaban haciendo. Y también la práctica de las indulgencias llegó a degenerar, como ya hemos visto estos días, de tal modo que prácticamente quedaron reducidos a pagar. Entonces, ¿quién se salva? ¿El que cumple, el que confía, el que se confiesa o el que paga? Si además eso está sometido a una práctica continua de sacar dinero, una forma de sacar dinero para construir, para hacer cosas, pero también para vivir muy bien, pues entonces tenemos una iglesia cuyos representantes están metidos en un ambiente de simonía, en un ambiente de venta continua y de intercambio económico Con lo cual, el hambre de reforma, la sed de cambio, se va extendiendo e intensificando cada vez más. Tenemos aquí este inglés, que es uno de los primeros que plantea un sentido teológico bonito. Lástima que no tengamos ahora mucho tiempo. Es curioso que los reformadores eran gente muy formada,
Normalmente todos ellos eran profesores de universidad, profesores de teología y que veían el fondo de los problemas, como en determinadas prácticas religiosas que la gente hacía más o menos con una naturalidad y superficialidad excesiva, pues ahí se encerraban una serie de cuestiones muy profundas y de mucho significado, que por lo tanto había que tenerlo en cuenta. Pero una de las cosas que plantearán los reformadores es la necesidad de un cambio radical de la Iglesia. Y toman como modelo, diríamos como ínsula o utopía, nos decía Andreu el otro día, pues una referencia antigua. El paraíso perdido, pues la Iglesia antigua. Esa sí que era Iglesia, dirán. Y la Iglesia tiene que cambiar para parecerse a aquella Iglesia que efectivamente vivió el Evangelio y se aferró a él, fundamentalmente a él. Hay gente ahora, dirán, que también vive así. Y hay una Iglesia visible, en la que estamos todos, pero hay una Iglesia invisible que es así, que merece la pena y vale, pero que muchas veces pasa desapercibida. Quienes representan a la Iglesia, que tienen el poder religioso, deberían saber que el poder no les viene por el hecho de ocupar un puesto. No es la institución la que confiere el poder, sino que el poder es un carisma que viene directamente de Dios y que se caracteriza por la humildad, por la sencillez y por la pobreza. Quien no tiene eso ya puede tener el puesto que quiera. Puede ser papa, puede ser obispo, cura, puede ser lo que quiera, que si no tiene eso, no tiene poder y no hay que hacerle caso. Muy inglés, decía que el poder civil sí, ese, con independencia de cómo sea el soberano, ese sí que le viene directamente de Dios. Otro, ahí en Praga, que nos habla también de un modo parecido, pero que todos están sacando continuamente el mismo problema. Un ambiente eclesiástico que deja mucho que desear, la necesidad de un cambio y la necesidad de ir. También dentro de nosotros hay reformadores. Tenemos ahí a Pedro Martínez de Osma, catedrático de Salamanca, juzgado aquí en Zaragoza en ausencia, y se condenaron sus obras y se quemaron a él. Lo juzgarían luego en Alcalá de Henares, no lo llegaron a quemar porque se retractó, murió también muy pronto, y él ve que efectivamente la práctica pastoral y la práctica religiosa está llena de cosas que se hacen de una manera muy superficial, sin entenderlas y sin saber lo que hay dentro de ellas. Por ejemplo, la confesión. Ni el cura ni el penitente entienden lo que están haciendo. Con lo cual la confesión se convierte en un acto formal que deja muy mal sabor de boca a todos. A todos. Que no es una experiencia interior, sincera, sino que se convierte eso en una formalidad que uno dice lo que le parece, el otro le dice pues 3 Ave Marías, el otro la reza y se va y punto. Además, dirá Pedro Martínez de Osma que la confesión habría que discutir mucho si es sacramento o no. Al menos la forma es totalmente discutible. Entre los orientales y nosotros cambia mucho. Pedro Martínez lo que está buscando es precisamente una objetividad profunda y teológica que dé sentido a lo que vivimos, a nuestra experiencia religiosa que nos acompaña continuamente. Pero la acusación que le hicieron fue precisamente de lo contrario. Bueno, pues otro reformador más es Lutero. De Lutero ya hemos visto estos días alguna cosa. Es un hombre muy atormentado, muy escrupuloso, hijo de su tiempo, como hemos dicho, la mayoría, seguramente, de los que estamos aquí, que entiende que si no es bueno y no cumple, pues entonces se condena, que todos los días hace examen de conciencia y ve la cantidad de pecados que tiene todos los días,
que intenta por todos los medios hacer penitencias, a prácticas de ascesis y no hay manera. Y no hay manera. Que por lo tanto, pues no tiene arreglo. Llega a la misma conclusión que Saulo. Si Dios no es gratuidad, y si la salvación no es un regalo suyo gratis, pues apaga y vámonos. Vive un momento muy duro, cambia, vive en un ambiente políticamente muy agitado. Estamos en el principio y la afirmación de las nacionalidades. Por lo tanto, el ambiente está también muy deseoso de conflictos y de tensiones. Y aparece, por lo tanto, el tema de fondo. ¿Es la salvación fruto de la ley y del cumplimiento, como dice la Iglesia? O, como dice la carta a los romanos, él es biblista, se prepara bien y estudia, y un día, estudiando la carta a los romanos, pues de repente descubre que Pablo le está abriendo los ojos y le está abriendo horizontes y caminos nuevos. Porque lo mismo que Agustín, le ha abierto la posibilidad de la salvación de Dios como Abraham, por la fe, por la confianza. Dios nos salva porque quiere. Porque quiere. Y como esto lo dice la Biblia, y por encima de la Biblia no hay nada, por mucho que me digan las autoridades otra cosa, mi conciencia puede agarrarse efectivamente a la Biblia y entender perfectamente lo que es el camino espiritual de Pablo y lo que es el principio teológico de Pablo. Para la libertad nos ha liberado Cristo, que dirá en Gálatas también, pues eso es lo que hay que experimentar, la libertad ante Dios, aunque nosotros no seamos capaces de. Por lo tanto, frente a la ley, él establecerá el principio de la conciencia. Esto, además, con el ambiente de las indulgencias, pues le va echando todavía más cosas, ¿no? Otros reformadores de este tiempo, pues conocemos. Conocemos, yo creo que a todos ellos, cada uno en su ámbito, nos van planteando. Si Dios salva gratis, ¿por qué no salva gratis? Porque el ser humano es incapaz. Hay un pesimismo teológico, hay un pesimismo moral que nos hace incapaces de hacer aquello que necesitamos y que Dios nos pide. Pero ¿para qué queremos cumplir con el deber? Si Dios nos da la salvación, ¿para qué queremos cumplir con el deber? Si la historia además escapa a nuestras posibilidades, ¿qué podemos hacer? El pesimismo, entonces, ¿qué valor tienen las obras? Esto tiene consecuencias muy grandes. Una de ellas, ¿conocemos movimientos revolucionarios en algún país de mayoría protestante? Todos los movimientos revolucionarios que conocemos son o de origen marxista o son en ambiente católico. Porque el optimismo nuestro, que seguimos afirmando el valor de las obras, pues da y nos hace tomarnos la historia en serio. Y la vida es algo a asumirla con las propias manos, por lo tanto hay que cargársela a la espalda y no podemos permitirnos el fariseísmo legal cambiado, pues aparece de nuevo en una nueva forma de fariseísmo social. Otra de las consecuencias es la aplicación de la teología calvinista a la economía. No porque Calvino fuera muy puritano, que lo era, sino porque precisamente el sentido de las obras, al no ser nosotros merecedores de nuestros éxitos, los beneficios no nos corresponden a nosotros. No debemos gastárnoslos y disfrutarlos. Lo que debemos hacer es tratar de reinvertirlos
para seguir de nuevo preguntando en esa relación de diálogo con Dios a ver si estamos entre los elegidos todavía o vamos cambiando. Aparece, por lo tanto, las cuestiones de fondo, que son estas cuestiones de la verdad moral y qué es lo que debemos hacer, de dónde lo sacamos, quién nos lo dice, cómo lo interpretamos. Y nos plantea entonces qué moral es a la que debemos apelar. Una problemática en la que todavía los católicos estamos muy metidos a partir del Vaticano II. Debemos seguir con una moral de la ley, con un sentido externo, normativo, impersonal. Caemos en la heteronomía de manera que desde fuera nos digan lo que debemos hacer. O asumimos nuestra responsabilidad con autonomía y nos convertimos en sujetos capaces de decisiones y de una responsabilidad libre, pero implicada en el compromiso de cambiar nuestra trayectoria personal y el proyecto comunitario. En eso estamos todavía. Y Trento fue la conclusión final a esta final. Fue un intento de conclusión final a esta problemática. Llegó tarde. Se inaugura en el año 45 y Lutero muere en el 46. Tiene 3 sesiones en fechas distintas. Reafirmará el valor de las obras, pero en el decreto de justificación no se entienden estos términos fariseos legalistas en los que estamos nosotros metidos. Pero tuvo tan escasas consecuencias, su influencia fue tan pequeña que prácticamente pasó desapercibido. Hubo un sentido de euforia, de entusiasmo en otras ramas de lo religioso. Por ejemplo, la explosión del barroco, la explosión de la mística. Y fue, como nos ocurre tantas veces a los católicos, una preciosa ocasión perdida para asentar unas bases nuevas de lo que podría haber sido una moral entusiasta, que si se hubiera asentado en una espiritualidad mística, pues podría haber ocasionado una renovación y una explosión, ¿no?, de la moral como un proyecto realmente ilusionante y entusiasmante. Pero en cambio, estábamos tan atados culturalmente, socialmente y religiosamente a la ley que seguimos con ella. Seguimos tan apegados que incluso la tradición tomista, a través de la escolástica, se convirtió también en un naturalismo, pero que más que racional fue un justnaturalismo positivista. Es decir, que siempre tenía que haber alguien que nos leyera la naturaleza y nos dijera lo que teníamos que hacer. Y el otro, el positivismo legal, que continuó y que nos formaron la conciencia en ese sentido de cumplimiento estricto y obediencia estricta a la ley y a la autoridad. A la ley y a la autoridad, tanto civil como religiosa. Siguió el sentido de la formación de los confesores y la cuestión de debatir entre confesión sí o confesión no. La confesión tomó estructura como si en el ámbito jurídico, pues en paralelo, fuera también un elemento nuevo, un elemento también de juicio, lo cual aumentó todavía más el miedo, el agobio, el cansancio y el hastío, que ha llegado hasta nuestros días y todavía no hemos superado. Siguió hablando de la importancia de la ley, eso sí, en términos casuistas. Y la renovación católica no se produjo. La renovación católica siempre encuentra muchas dificultades. Y por ejemplo, la religiosidad popular, que es una expresión muy profunda
de los anhelos del ser humano y que tiene expresiones también muy profundas, sin embargo también se entremezcla con expresiones muy superficiales que adquieren el mismo valor que las anteriores y que da origen a mucha confusión. Y lo que es una expresión antropológica de lo que somos nosotros, pues también muchas veces se mezcla con lo que son devociones piadosas, ingenuas, tontamente confundidas con lo que es la sencillez. La sencillez suele ser muy profunda, pero en cambio muchas veces la confundimos con esa expresión de ingenuidad piadosa. Y nos ocurrió entonces, como nos ocurre tantas veces, que cuando hablamos de que hay que renovar la liturgia, pues el cura cambia el lampadario, la cofradía cambia la peana, las monjas cambian de hábito, y eso que ellas son las que más han cambiado. Las letanías las cambiamos de latín a castellano. Los moralistas cambiamos de tema. Ya no hablamos obsesivamente de sexo. Ahora hablamos obsesivamente de cuestiones sociales. Pero los esquemas de fondo siguen siendo iguales. Siguen siendo los mismos. Todavía estamos en la ley. Y tanto nuestra tradición de entonces como la de ahora nos piden un cambio más profundo. Un cambio más profundo que además nos daría mucho más entusiasmo, mucha más alegría, mucha más libertad y mucha más responsabilidad. ¿Cómo se desarrolló esta afición por la ley? A partir de la casuística escolástica. Conocemos el método del caso. En las facultades de Economía y de Estudios Empresariales se usa mucho. También en lo que se denomina la bioética. Se coge un caso, se analiza pormenorizadamente y se ve la enorme complejidad que en el caso tiene ahí su convergencia, ¿no? Y hace efectivamente tomar conciencia de la complejidad de lo real. Pero una casuística de tipo escolástico nos encierra dentro de lo que es el caso desde la perspectiva legal. Y se convierte en una visión moral minimalista, que se preocupa si esto está o no está permitido. No si es lo mejor, no si nos conduce a alguna parte, sino simplemente se fija en la permisividad o en la prohibición. Ahí es donde se queda. Domino pues la casuística y nos convertimos en el hazmerreír de una cultura que poco a poco fue abriéndose a unos problemas muy novedosos y que no supo estar a la altura de dar respuestas realmente válidas. Nos quedamos encerrados dentro de lo que fueron los sistemas morales, un ámbito donde luchaban ahí la ley y la conciencia por tratar de ver hasta qué punto que uno y otro podían adueñarse de la situación, pero nada. Y no supimos, salvo en algunos casos, como fue en la Escuela de Salamanca, no supimos responder a los nuevos retos que nos fue abriendo la cultura poco a poco, hasta abrirse al mundo de la modernidad, en donde estamos metidos y al que hemos llegado tarde, y en el que tenemos la gran ocasión de hacer ahora efectivamente una renovación profunda. El Vaticano II nos ha insistido a que efectivamente cambiemos, seamos cristianos ilustrados, modernos, cuando ya el mundo está en la posmodernidad, y que tratemos de vivir de otra manera. La ocasión del 500 aniversario de la Reforma y de la utopía nos hace pensar, con sentido utópico, en esa posibilidad de que los católicos cambiemos y que nos hagamos dialogantes y que nos hagamos abiertos, como indica el nombre de católicos, para hacer posible una comunidad religiosa nueva y para hacer posible también, arrimando el hombro, un mundo un poco mejor y más humano. Pues muchas gracias.